Esta es la historia de cómo un virus que ni siquiera sabíamos que existiera hace 3 meses ha cambiado la forma en que vivimos. El COVID-19 ha afectado la vida de miles de millones de personas en todas partes, y empezó aquí en China, en la ciudad de Wuhan. Esta era la estación de trenes local hacia el Año Nuevo Chino. Estaba bastante llena, pero la gente se mantenía alejada. Los que habían viajado estaban preocupados. Enviaré a mi sobrino de regreso a Pekín. Pensábamos pasar el Año Nuevo Chino aquí en Wuhan, pero la situación no es buena. Intento quedarme en casa todo lo que puedo. Evito venir a lugares como este donde hay mucho virus. Y si salgo, llevo una mascarilla. En el hospital local, rechazaban a todos los pacientes excepto los sospechosos de tener el virus. Lidiaban con el brote inicial. Este mercado de alimentos fue señalado como el origen del brote. Se dijo que aquí vendían animales silvestres de forma ilegal. En las calles de Wuhan había una fuerte presencia oficial mientras intentaban contener el virus. Se prohibió la venta de animales salvajes y aves de corral, y se restringieron los viajes desde la ciudad antes del encierro total. Wuhan se convirtió en la primera ciudad confinada del mundo. Se cerraron carreteras, se detuvieron trenes y se cancelaron vuelos. Una ciudad de 11 millones de habitantes fue efectivamente puesta en cuarentena. La gente se apresuró a evitar el cierre. Había soldados con termómetros listos a la salida. Los que habían escapado hablaban de su preocupación. Sí, estoy preocupada. Dicen que la ciudad quedará cerrada. Debo regresar al trabajo después del Año Nuevo Chino, pero no sé cuándo terminará el encierro, por lo que decidí salir pronto. Lo que hace el gobierno está bien. Debió haberlo hecho antes. Es una adversidad nacional. Hace falta controlar la epidemia y restringirla a cierta escala. Lo vi en las noticias. Estaba en todas partes. Nadie puede salir después de las 10 a.m. Me pareció que la situación era bastante seria. Teníamos pensado volver hoy de todos modos, así que intentamos salir antes. Pero esto se convertiría en una crisis que se extendería mucho más allá de Wuhan y de China. Se suponía que todos los pasajeros de Wuhan al Reino Unido pasaran un control al aterrizar, pero ese no fue el caso de este hombre. Total y absolutamente normal, aparte de que casi todo el mundo llevará mascarilla. Al aterrizar recibimos un folleto que decía: si tiene algún síntoma, ha habido un virus, comuníquese con nosotros. Sin embargo, todo estaba en inglés, no estaba en chino. La ciudad donde surgió por primera vez el misterioso virus tuvo que arreglárselas aislada. Las mascarillas se agotaban rápidamente en toda China a medida que corría la noticia del virus. Hace 4 días que se agotaron las máscaras faciales. Esta mañana, en más o menos 1 hora, una docena de personas vinieron a preguntar si teníamos. Estaba ocupado hace un momento y me olvidé de la mascarilla, pero debería usarla. Las noticias del brote se difundieron rápido y empezamos a saber más sobre este nuevo y preocupante virus. Este es el nuevo coronavirus de Wuhan. Los coronavirus son una amplia familia de virus. Pueden causar enfermedades que van desde el resfriado común hasta brotes más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, o MERS, y el síndrome respiratorio agudo grave, o SARS. Ahora bien, esta cepa llamada nuevo coronavirus, o 2019 nCoV, no ha sido identificada antes en seres humanos. Por lo tanto, no existe una vacuna. Los seres humanos no tienen inmunidad y el virus puede mutar, lo que dificulta su control. En cuestión de días, se notificaron casos del virus en otros países del lejano oriente. Con el rostro cubierto, los japoneses escalonaban sus viajes al trabajo para evitar las multitudes. Las escuelas cerraron durante gran parte de marzo. Muchas oficinas lo hicieron temporalmente. Se animaba a los empleados como Taki a trabajar desde casa. Estoy muy preocupada por el coronavirus. Por eso ahora trabajo desde casa. También me cubro la cara con una mascarilla y llevo desinfectante de manos. Intento no ir a lugares llenos de gente, evito los trenes, etc. El crucero Diamond Princess se vio obligado a atracar en Yokohama y permanecer allí, al descubrirse que un hombre que desembarcó en Hong Kong tenía el virus. Más de 600 personas a bordo también dieron positivo. Fue uno de los mayores conglomerados de casos fuera de China. Tras 17 días en cuarentena,
Algunos pasajeros pudieron regresar a casa. Alan y Vanessa Sanford no habían salido de su habitación en una quincena. Yo creo que serán más difíciles de sobrellevar estos otros 14 días. ¿Qué es lo que te preocupa? Bueno, sencillamente que no puedes seguir con tu vida, que todo queda en espera. Y también piensas, pero es que yo tengo este certificado que dice que he dado negativo en la prueba para la detección del virus. Y nadie en el avión habrá dado otra cosa que negativo en esa prueba. Parece excesivo, sin más. Pero también entiendo que la gente esté nerviosa porque otras personas regresan al país. Y cuando regresaron a Inglaterra, les esperaba una nueva cuarentena en la región de Wirral. Este fue el consejo de un hombre que había pasado por allí al regresar a casa desde Wuhan. No les voy a mentir, la verdad es que a veces les resultará aburrido, pero si pueden interactuar un poco con los demás y hacer uso de los sistemas de entretenimiento que tienen, el tiempo debería pasar bastante rápido. Si bien los Juegos Olímpicos aún se mantienen, el primer ministro japonés solicitó que se pospusieran otros grandes eventos. Menos personas significa menos conglomeraciones potencialmente mortales. Pero igualmente se confirmaron cientos de infecciones y el miedo comenzó a afectar a las empresas japonesas. El número de visitantes descendió abruptamente. En estos días habríamos tenido mucha gente de Estados Unidos o Inglaterra o Europa, por supuesto. Entonces nos preocupa si llegaremos o no a recibir tales turistas. Este virus no tardó en desplazarse fuera del lejano oriente y mucho más allá. A finales de enero, Italia detectó y aisló a sus 2 primeros casos. Ambos eran turistas chinos. El primer ministro Giuseppe Conte declaró inmediatamente el estado de emergencia por 6 meses. Italia se convirtió en el primer país del mundo en bloquear los vuelos provenientes de China. La afectación económica podría ser muy fuerte. En estos momentos podemos calcular que habrá un impacto económico negativo, pero no podemos predecir cómo será, porque aún desconocemos el efecto de contención que tendrán estas medidas. Pero a principios de marzo, el país ya tenía el segundo mayor número de infecciones fuera de China, y ello a pesar de un encierro inicial que provocó que 10 ciudades del norte de Italia quedaran aisladas. Esta es la zona donde parece haber comenzado el brote en Europa. La gente necesitaba un permiso especial para entrar o salir. Mientras filmábamos, 2 ambulancias salieron de la zona roja. Los paramédicos en esta vestían trajes de protección para todo el cuerpo. A pocas horas de aquí están las populares estaciones de esquí francesas como Chamonix. A mí me preocupa bastante, pero trato de ir con mi máscara y tengo cuidado. Quiero cerciorarme de ayudar en los esfuerzos de salud pública para evitar la propagación, pero personalmente no estoy nerviosa. En Suiza, la Organización Mundial de la Salud lidera la lucha contra el virus. La lección es que todos los países deben estar preparados y deben invertir considerablemente en sus sistemas de salud, de modo que, cuando llegue un virus, enseguida puedan detectarlo, realizar pruebas y brindar atención médica a los enfermos. Delegaciones de todo el mundo buscan consejo aquí. Uno de los visitantes es el exsecretario de Salud británico. Bueno, Sitchengen, vivimos en un mundo tan globalizado, lo cual se puede apreciar en cómo se propaga el virus, que todo el mundo tiene que tomar precauciones. Aunque una tasa de mortalidad del 1, del 2 o del 3% suene baja, si millones y millones de personas contraen este virus, son muchas las muertes, y por eso tenemos que prepararnos para las peores situaciones posibles. La respuesta de Europa fue calmada y mesurada, pero nadie pudo haber predicho las restricciones que pronto llegarían. La epidemia se extendió rápidamente a otros países. Francia, Alemania, España y el Reino Unido registraron fuertes aumentos en los números de casos. Algunos de los primeros de España se registraron en las Islas Canarias. Este hotel en Tenerife confinó a los huéspedes a sus habitaciones, cuando una pareja del norte de Italia dio positivo. Nos deslizaron una carta por debajo de la puerta antes de que nos despertáramos.
Eso es todo lo que sabemos. Decía que no se nos permitía salir de la habitación por razones médicas o algo así. Se instalaron carpas médicas fuera de la recepción del hotel, con médicos listos para responder. Más tarde el NHS emitía nuevas instrucciones para la población. Si las personas regresan del norte de Italia y en los 14 días siguientes presentan síntomas, recomendamos que se aíslen y que luego llamen al 111. Bueno, ese fue el enfoque de Gran Bretaña. Otros países reaccionaron de modo distinto. Italia implantó un encierro a gran escala. En las calles de Roma, la policía superaba en número al público, que debía contar con un permiso y un motivo. El encierro se cumplió tranquila y obedientemente, pero las grietas no tardaron en aparecer. Y el actor de Gomorra, Luca Francese, publicó este video con su hermana muerta sobre la cama en el fondo. Esta cola para un supermercado muestra la seriedad con la que los italianos se tomaron las restricciones. El director de cuidados intensivos de Lombardía, la región más afectada, describe la presión. Es como una bomba que explota, como si de repente estuvieras inmerso en un mar de pacientes. Es como un tsunami que viene hacia ti. Y sabiendo lo que sabe usted ahora, ¿cuál sería su mensaje para otros países, otros sistemas de salud? Prepárense porque, cuando empieza, entonces es como ya dije, una explosión. El primer ministro italiano ha anunciado un fondo de 2.500 millones de euros para hacer frente a esta crisis, que ya ha costado muchísimo al país. El jefe de planificación para emergencias de Italia admite que actuaron demasiado tarde. Las medidas van entrando en vigor lentamente, porque todo el país tiene que ser llevado de alguna manera a este tipo de medidas. ¿Acaso se extenderá el encierro? El encierro se mantendrá el tiempo que sea necesario. Mientras Italia permanecía confinada, en Gran Bretaña no se habían implementado tales medidas, pero el virus ya estaba aquí. Después de surgir por primera vez en China, se movió rápida y silenciosamente. Y comenzaba a extenderse por Gran Bretaña. En las primeras semanas, la infección llegó de media docena de países, como China, Japón, Singapur e Irán, y luego de sitios más cercanos a casa, como Italia, Canarias y Francia. El primer caso confirmado en el Reino Unido fue en York el 30 de enero, vino de China. Un llamado superpropagador dio positivo en Brighton el 6 de febrero. A principios de ese mes, la propagación parecía mínima, hasta que a finales de febrero se confirmaron 23 casos. Para el 3 de marzo, se habían duplicado a 51, luego se triplicaron a 163. La primera muerte en suelo británico se produjo en el Hospital Royal Berkshire de Reading a principios de marzo. El consejo continuó siendo lavarse las manos durante 20 segundos. El primer ministro anunció un paquete de 46 millones de libras para la creación de una vacuna, pero esta no llegará a tiempo para detener el brote. A mí me parece que sin duda habrá un periodo sustancial de alteraciones, durante el cual tendremos que lidiar con este brote. ¿Cuán de grande será y cuánto tiempo durará? Creo que sigue siendo una pregunta abierta, pero sin duda es algo con lo que tendremos que lidiar durante bastante tiempo aquí en el Reino Unido. Solo fue cuestión de días antes de que el virus comenzara a trastocar todos los aspectos de la vida británica. La primera gran víctima comercial en Gran Bretaña fue la aerolínea regional Flybe, que ya presentaba problemas. Quebró y puso en riesgo 2.000 puestos de trabajo. El impacto del coronavirus en los viajes aéreos fue la gota que colmó el vaso. Intentamos hacer todo lo que verdaderamente pudimos a finales de año. Sin embargo, por desgracia, debido a la situación que se desarrolló con el corona, me temo que una empresa ya débil no ha podido sobrevivir. En Londres se ordenó una limpieza adicional del transporte público para combatir el virus, pero había más tranquilidad que de costumbre en todas partes. Bueno, esto es Regent Street, normalmente bulliciosa. El corazón palpitante del centro de Londres, como se puede apreciar, está extremadamente tranquila. No es de extrañar que los líderes empresariales estén preocupados.
El sector de la restauración ya ha sufrido una enorme caída en el número de clientes que entran por sus puertas. San Carlo es uno de los grupos de restaurantes más exitosos de Gran Bretaña. Emplea a 1.100 personas y tiene una facturación de cerca de 100 millones de libras al año. Aldo Silly ha estado en este negocio toda su vida, pero no recuerda un reto como este. No sabemos qué va a pasar. Estamos librando una batalla. Estamos en guerra, pero sin nadie con quien luchar. Por lo que no sabemos que estamos en una lucha, es bastante oscuro, a ver si me entiendes. En mi opinión, después de 45 años en el negocio, en este país, no sé. No recuerdo nada parecido. Carlo Di Stefano fundó este negocio y reconoce que son tiempos preocupantes. Cuando esto sucedió, parecía el final. Fue realmente impactante. Yo a veces me levanto por la mañana, como si hubiera tenido una pesadilla en la que tengo que parar. Parar. Es una locura. Ayer esto estaba muerto. Hoy parece que va a estar muerto de nuevo. La gente cancela. Un día, el teléfono suena, y es una cancelación tras otra. Londres está muy malo. Se trata de mantenerse positivo, de permanecer abiertos si podemos. El Don Carlo podría cerrar porque nos obliguen. Como ha pasado en España, Italia y Francia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar. Pero yendo hacia adelante, ya sabes. Es una lotería. Tenemos que mantener una actitud positiva y mantener a nuestros clientes lo más seguros posible. El gobierno de Irlanda decidió cerrar todas las escuelas y universidades durante al menos 2 semanas. Solo espero que no dure tanto tiempo, porque el pánico se ha apoderado de los padres. Los niños no tendrán problemas, sí, se aburrirán muchísimo y las madres tirarán la toalla porque se volverán locas. Al principio mandamos trabajo para la casa, pero los maestros pueden agregar más con el paso del tiempo. No es el trabajo importante el que se envía a casa, son tareas que mantendrán ocupados a los niños. Los estantes de los supermercados enseguida comenzaron a vaciarse en Dublín. Y luego vino la decisión de cerrar todos los pubs, bares y restaurantes hasta finales de marzo. Fue algo sin precedentes. En este pub de Dublín, el propietario tuvo que despedir al personal y cerrar el local, como cualquier otro bar del país. Lo que estamos viendo es el cierre de 7.000 pubs en todo el país, y se estima que son 50.000 puestos de trabajo los que se han perdido hasta ayer. Luego el impacto es absolutamente enorme, además de los trabajos adicionales que también perderán los que nos abastecen a nosotros. Estamos hablando de los mayoristas y luego de otros proveedores, así que las pérdidas laborales son enormes. Desde el aire se ve el impacto del virus en el centro de Londres. La plaza de Trafalgar casi desierta. Algunas calles están vacías. Unos pocos conductores persisten. El primer ministro prometió dar al pueblo toda la ayuda que necesitara. Sí, este enemigo puede ser mortal, pero también es vencible. Este gobierno hará lo que sea necesario. Hubo una promesa de 3 meses de ayuda para quienes no pudieran pagar sus hipotecas y un enorme cofre de guerra para ayudar a los negocios. Este gobierno le dará todas las herramientas que necesite para superar esto. Haremos lo que sea necesario. Hoy voy a liberar 330.000 millones de libras iniciales en garantías, equivalentes al 15% de nuestro Producto Interno Bruto. Eso significa que cualquier negocio que necesite efectivo para alquileres, salarios, proveedores o mercancías podrá acceder a un préstamo o crédito en condiciones atractivas y respaldado por el gobierno. Y si la demanda fuera superior a los 330.000 millones de libras iniciales que voy a liberar hoy, iré más allá y proporcionaré tanta capacidad como sea necesaria. Dije lo que sea necesario y lo dije en serio. En Estados Unidos, una respuesta financiera aún más rápida. Se podrían extender cheques gubernamentales a los ciudadanos a partir de abril.
Pensamos enviar cheques de inmediato. Según nos cuenta gente trabajadora, muchas empresas han cerrado, como bares o restaurantes. Los norteamericanos necesitan efectivo ahora, y el presidente quiere dar efectivo ahora. Y ahora significa en las próximas 2 semanas. En Francia, toda la nación ha entrado en confinamiento. En este momento y desde anoche, hay 100.000 policías desplegados por todo el país. Su misión será asegurarse de que cada persona tenga en su poder una declaración firmada si sale a la calle. La nación de la libertad y la fraternidad ha restringido las libertades que tanto aprecia su pueblo. Hay colas en los supermercados, pero la gente permanece tranquila. Es importante que todos se queden en casa, porque gracias a eso, ahora podemos detener la propagación del virus. Yo no estoy asustada, ¿Por qué? porque es un virus y pasará, digo yo. En este casco urbano, un florista regalaba su mercancía. Antes de que las campanas de la ciudad anunciaran el inicio del encierro. Italia sigue siendo el país más afectado de Europa. La crisis no ha alcanzado su punto máximo, pero ya doblega el sistema de salud en Lombardía. En este hospital, la lavandería se utiliza para tratar a los pacientes. El personal que hace turnos de 18 horas termina tratando también a sus propios colegas. Un cirujano de Bérgamo informaba sobre la situación de desesperación. Un número cada vez mayor de enfermeras y de médicos se enferman y se quedan en casa. También los hay ingresados en hospitales, algunos se encuentran en la UCI. ¿Y qué les diría usted a sus colegas en Europa? Que se preparen para la escasez de cosas de todo tipo, que nunca pensarían que podrían faltarles. Por ejemplo, oxígeno. Y se han dado casos de robo de material de protección personal. Tenemos que hacer frente a estos problemas que nunca antes habíamos imaginado. Los pacientes lo suficientemente fuertes como para viajar desde Lombardía son trasladados en helicóptero a otras partes del país. En solo 10 días, este hospital de Roma se ha convertido en un centro COVID-19 con 180 camas. Nuestros mejores deseos. Muchas gracias, los necesitamos, y buena suerte para ese futuro que se avecina. Durante el transcurso de pocas semanas, este virus se ha propagado y propagado. Hemos visto cómo han reaccionado los gobiernos de todo el mundo. Ahora vemos cómo las personas se ven obligadas a cambiar todas las facetas de su vida. Esta es una situación que evoluciona rápidamente y nadie sabe qué va a pasar a continuación. Pero una cosa es cierta, el COVID-19 ha alterado 2020 hasta hacerlo irreconocible, para todos, en todas partes.